de condena es terrible. Alabado sea Dios. La poderosa palabra de Dios que se cumple. Aquí he leído en esta noche el verso 3, dice: y dijo Dios, la primera revelación de la misma palabra que Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Palabra creadora. Quiere decir que con esa palabra poderosa Dios creó todos los astros. Porque aquí está hablando de la luz, sol, luna y estrellas. ¿Puede usted entender la poderosísima palabra de la expresión de Dios? Simplemente, sea la luz. Alabado sea Dios. Y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó. Dice que también dice la Biblia que Dios tiene ojos. Él observa y contempla su propia obra. La propia obra que Dios hace glorifica, dignifica e engrandece al Hacedor, que es Dios. Eso es lo que la Biblia podemos conocer y entender por la misma palabra de Dios, la gloria del Dios omnipotente. Cuando Dios dice sea la luz y se hizo la luz por el poder de su palabra, eso habla de que este Dios que está hablando aquí es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. A su nombre gloria. Alabado sea Jesucristo el Señor. Y a veces ese conocimiento la mayoría del pueblo de Dios en esta tierra no la tiene. A veces leemos la palabra de Dios en una forma muy limitada, muy leve, muy superficial. Y eso es una de las causas que no podemos ver las maravillas, los prodigios que Dios sigue haciendo. Maravillas y prodigios no solamente sanar el cáncer en el cuerpo de una persona o sanar ningún tipo de enfermedad, hermanos, en el cuerpo de una persona. Es algo más grande que eso. Porque nuestro Dios es todopoderoso, a su nombre sea la gloria. Y qué importante que usted como hijo de Dios sepa que nuestro Dios sigue enviando su palabra. Sigue creando, sigue haciendo maravillas. Y que para Él no hay nada imposible. Bendito el Señor. Y vio Dios, aparte de lo que Dios habla, Dios ve. Dios observa. Es otra palabra, otra expresión que podemos nosotros ir a las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que Dios vio y Dios miró. Y los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra, mirando, observando, contemplando, indagando, escudriñando los corazones, las intenciones, las motivaciones, los propósitos del corazón de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Qué hermoso es que el pueblo de Dios conozcamos nuestro Dios. Por eso dice que, hermano, el temor, el hombre con el temor de Dios en el corazón de ese hombre se aparta del mal. Si usted entiende que Dios conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo observa todo, entonces yo lo voy a evitar. Si yo sé que a Él le desagrada lo que voy a hacer, no lo voy a hacer. Si yo quiero determinar hacer algo, hermano, que a Dios le desagrada y yo sé que Dios lo ve y Dios lo conoce, yo quiero agradar a mi Dios, quiero honrar a Dios, no quiero enojar a Dios, lo que voy a hacer, lo voy a evitar. Y si yo sé que Dios castiga, hermano, esa conducta, esa obra, esa actitud, también lo voy a evitar. Y me voy a evitar el enojar a Dios, porque la Biblia dice que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios se rebela, desobedece a Dios, hermanos, enciende la ira de Dios. Si hay algo que le enoja a Dios es, hermanos míos, la desobediencia a Dios mismo. Alabado sea Jesucristo el Señor. Pero también Dios se enoja, ¿sí o no?
Dios no solamente habla, Dios no solamente observa, Dios también se enoja. Pero también Dios es santo. Y en su santidad Él no va a poder, no va a permitir que delante de Él haya inmundicia, que haya injusticia, que haya engaño, mentira. Dios aborrece la desobediencia a la justicia, a la verdad, a la rectitud. Dios lo aborrece. Por eso Dios dice en su palabra que Dios ama a los de corazón recto. Dios está cercano al clamor de los justos. Dice la Biblia: los justos en la tierra claman a Dios y Jehová los oye. Y es más, y los libra de todas sus angustias. Aquel que de corazón sincero, conociendo la palabra de Dios, obra de acuerdo a esa palabra. Eso es honrar a Dios. Eso es obedecer a Dios. Eso significa. Por eso es que en esta noche el título de este tema muy breve es: bendita revelación de la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta noche le pueden dar gracias a Dios por su bendita palabra? Bien dijo el salmista. Amados hermanos, hay un texto, varios textos en la Biblia, pero hay un texto muy resaltante en los salmos, que el salmista adora y exalta a Dios por su palabra. Y le dice: oh, cuánto amo yo tu ley. En guardarla para mí es de grande galardón. Y también él dice: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para no desobedecerte, para no hacer lo que te desagrada, para no hacer lo que a ti te enoja, para que no te apartes de mi corazón, de mi vida. He guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. ¿Con qué guardará el joven su conducta? Dice el salmista, su camino. Porque camino significa conducta, acciones, obras del joven. Con guardar tu bendita palabra, dice. Hermoso que nuestros jóvenes conozcan la palabra de Dios y vivan conforme a esa bendita palabra. Mal no les irá jamás, bien les irá. Aunque el enemigo les rodee como un río, aunque vengan los enemigos, hermano, como ejércitos a su alrededor, pero dice el Señor en su misma palabra: ni un pelo de tu cabeza perecerá, porque Jehová nuestro Dios es tu guardador, tu cuidador, tu protector. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. ¿Entiende, hermana y hermano? ¿Cuántos quieren que Dios no sea parte de su vida? Aprenda a conocer la palabra de Dios y obedezca esa palabra. Así de sencillo. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso es que decimos esta noche: bendita revelación de la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Entonces aquí hemos visto que Dios dijo: bendito el Señor. Y el verso 5 dice: y llamó Dios la luz a la luz día. Mire, sigue la palabra ahí. Lo llamó a la luz día, y a la noche, ¿qué lo llamó? Perdón, y a las tinieblas llamó noche. Verso 6: y luego dijo Dios. Verso 7: e hizo Dios, la obra de Dios. Verso 8: y llamó Dios su palabra. Verso 9: dijo también Dios su palabra. Verso 10: llamó Dios. Verso 11: después dijo Dios. ¿Cuánto podemos alabar el nombre de Jesucristo nuestro Señor? Y eso lo podemos ver, hermano, en todo el historial de las Sagradas Escrituras. Y dijo Dios, y habló Dios,
pronunció Dios. Bendito el Señor. Dice que Dios dijo: se separe la luz de las tinieblas. Su palabra. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que Dios creó, el universo, los astros, la tierra, los mares, todo lo que hay en la tierra, así como dice que su misma palabra la sustenta, lo sostiene, su palabra. Va a haber un día que, así como Él dijo, sea la luz, va a llegar el día que dice, desaparezca la luz. ¿Está oyendo? La palabra de Dios ya está revelada. Y lo que está revelada porque Dios lo dijo. Porque Dios lo ha dicho. Y eso no lo para nadie. Porque ya Dios lo ha declarado. Y a su nombre sea la gloria. Así como dice la palabra de Dios, los borrachos no entran al cielo. La misma palabra. Así como Dios ha dicho que el que se guarda en santidad, ese verá a Dios. Aquel que busca la paz y vive en paz con su semejante, ese verá a Dios. Es lo mismo. Ha dicho Dios, dijo Dios, dice Dios. La palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios dice que hay un infierno. Y la palabra de Dios dice que hay un lago de fuego. Y la palabra de Dios dice que hay un trono blanco. Ahí serán juzgados todos los pecadores que murieron en su pecado. Y la palabra de Dios dice, Hebreos 9, 23, 27, así como Dios ha establecido para los hombres en la tierra que mueran una sola vez, pero después de su muerte el juicio. Es muy importante, amados hermanos, que al menos si usted es un hijo de Dios, entiendas esta palabra y te cuides cada día de honrar a tu Dios, porque también dijo Dios, yo honraré a los que me honran. Él no ha dicho yo voy a honrar a los que tienen título de reverendo, a los que tienen cargos en mi iglesia. Él ha dicho yo voy a honrar a los que me honran. Si el diácono de la iglesia honra a Dios, Dios te va a honrar. Si ese hombre, usted como marido, honras a Dios, Dios te va a honrar. Si como empresario, como profesional, como autoridad en un pueblo, en una ciudad, no honras a Dios, Dios te va a tener en poco, dice la ley de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta noche? ¿Cuántos están recibiendo bendición de Dios en esta noche? Si Dios nos amonesta, nos hace ver nuestra hermana, quién sabe, nuestra negligencia con Dios. Por eso es que uno tiene que hablar con Dios. No se da cuenta que podemos decir bendita palabra. Porque Dios también ha declarado que Dios no mandó a predicar en el infierno a nadie, ni a llamarlos al arrepentimiento, porque su tiempo que Dios lo dio en la tierra, en vida humana. Por eso Dios dice, anda y predica a toda criatura en todas las naciones de la tierra. No dice, vaya al infierno, vaya allá. No, ya no, ya. Si el adúltero murió sin haberse arrepentido de su adulterio, sin haber arreglado con Dios su problema de adulterio, le sorprendió la muerte, porque la misma palabra de Dios dice, cuando yo dijere al pecador, al adúltero, al fornicario, al borracho, al mentiroso, cuando yo le dijere de cierto morirás. Y el apóstol San Pablo, hablando de la muerte física y espiritual, dice, porque la paga del pecado es la muerte. A veces cuando yo leo esta palabra, hermano, y hay parte que Dios me habla directo, uno tiembla, hermano, porque no es palabra de hombre, es palabra del Dios de dioses, Señor de señores, del Dios todopoderoso, hermano. Que toda lengua un día confesaremos que Jesús es el Señor, y toda rodilla se dobla delante de la omnipresencia de Él.
Ah, Sahaya, su nombre sea la gloria. Pues es triste, hermano, que el pueblo de Dios, ya basta el pecador que no tiene a Dios, hermano, que el diablo lo ha enceguecido. Dios no quiere eso. Pero cuando la gente ama lo malo en su corazón, le hablan de Dios, no quiere oír esa palabra, hermano. Dios no es responsable, ni el que no predicó, él es responsable. Por eso dice, hermano, su pecado irá sobre su propia cabeza, su maldad irá sobre su propia cabeza, por cuanto le hablaron. Por eso Dios dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón para con Dios. Ábrele tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Estate atento a mis razones. Millones y millones de hombres y mujeres de todas las edades, de toda clase de sociedades en el mundo, de formas de vida, Dios los habló. ¿Sabe usted que Dios habla por sueños? Yo le pregunto esta noche, antes que usted sea creyente, ¿Dios le habló por sueño alguna vez? Dios habla de muchas formas, porque Dios no quiere que se vaya a la condenación eterna el pecador, hermano. Por eso dice Romanos 1 que el hombre, ningún ser humano tiene excusa delante de aquel juez de toda la tierra, que tenemos que darle cuentas un día. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿ve? Por eso, amados hermanos, cuán importante es aprender a apreciar esta palabra, apreciarlo, escudriñarlo, obedecerlo mientras tenemos tiempo. Cuando uno obedece de corazón esta palabra, está obedeciendo a Dios, está agradando a Dios, está honrando a Dios. Dios te va a honrar. La familia te desampara, no te preocupes. Dios no es como tu familia ni como la mía. Por eso el salmista conocía a su Dios y él declaró: aunque mi padre o mi madre me desampararen, me desecharen, pero con todo y eso, desechado por mis padres, Jehová mi Dios me recogerá. Su nombre sea la gloria. ¿Ve? Bendita palabra. Dios ha dicho: no te dejaré ni tampoco te desampararé. Pero el problema es el pecado. Cuando Dios se aparta, hermano, del creyente porque pecó, se rebeló en su corazón contra Dios, Dios lo que hace es apartarse. Es que Dios dice: no me quiere con él. ¿Para qué yo voy a andar en el corazón de alguien que me aborrece, me rechaza, me desprecia? Y a veces la gente no conoce eso. A veces hay personas, hermano, nos toca predicar a mucha gente. Y hay gente que dice: pero ¿de qué religión eres tú? Yo también tengo mi religión. Yo también soy de la religión evangélica fulana de tal. Y todos somos hijos de Dios. Y es cuando comenzamos a declararle. Hoy día está compartiendo con una familia por acá por San Carlos. Y decía: mire, pastor, yo se congrego en esta iglesia evangélica, lo trae aquí, lo trae acá, lo trae acá. Le dije: mire, con todo respeto, si ustedes son hijos de Dios, conocen la palabra, nadie es hijo de Dios por pertenecer a ninguna iglesia evangélica, sino porque Dios en su misericordia nos llamó, nos escogió, nos separó de este mundo de corrupción, y la sangre de Cristo nos limpió de toda inmundicia, nos transformó, nos regeneró espiritualmente. Así pues, alabado sea el Señor. Pues también le podemos dar gracias a Dios porque la palabra de Dios se reveló que iba a mandar a un Salvador. ¿Sí o no? La palabra. Y hace más de 2000 años, bendito el Señor, vino conforme a la palabra de Dios. Se cumplió. Porque ustedes vean que todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que Dios ha prometido y ha revelado, todo lo que es su palabra, tiene cumplimiento. Porque es la palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, mire, usted clama a Dios, Dios te va a hablar. Yo sé que en esta noche Dios nos está hablando a todos. Porque Dios no deja a nadie
una palabra para cada uno. Porque así es Dios. Dios jamás le deja, hermano, sin enviarle una sola palabra a nadie. ¿Sabía usted que el Señor le está hablando al mismo pastor en esta noche? Antes que yo esté aquí, Dios me habló a mí primero. Alabado sea Dios. Por eso es que hay que aprender a orar. Hijo de Dios que conversa con Dios, Dios va a conversar con usted. Mientras más converse con Dios, hermano, vas más a conocer a Dios. Dios te va a hablar más. Si hay pecado oculto en la iglesia, en tu hogar, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar, porque Dios lee la luz. Eso siempre y cuando usted esté viviendo en luz. Si usted está andando en tinieblas, dice: arrepiéntate, estás en tinieblas. Alabado sea Dios. Pero de toda manera Dios nos va a mostrar en su misericordia sus caminos. Para poder estar ya terminando, porque si vamos a continuar viendo, hermano, ejemplos que Dios habló y está registrado en su palabra, la Biblia, ni la noche no va a alcanzar. Pero por ejemplo, el capítulo 6 de Génesis, saltando un poquito para allá. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Habló Jehová aquí, verso 3, y dijo Jehová, dos puntos, ¿qué dijo? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué más dijo? Porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años, nada más. Cuando llegó los 120 años, Dios desapareció esa raza con el diluvio. Le dio 120 años de existencia nada más. Porque usted vea así Dios, cuando hay creyentes que le desagradan, a veces una vez, dos veces, Dios lo perdona. Pero a veces llega el momento que dice: no, hasta aquí nada más. Por eso hay creyentes que dicen: ¿por qué se llevó a la señorita mía tan hermosa? Nunca dejaba la iglesia, claro, cuando no congregaba, porque tenía que hacer las tareas, tenía que hacer otra cosa. Pero hermano, mire hermano, el Hijo de Dios, amados hermanos, la voluntad de Dios es que sus hijos también estudien, porque toda ciencia viene de Dios. Pero Dios dice, para que nosotros como pueblo de Dios no fallemos a Dios, amado hermano, tenemos que buscar la fortaleza de Él mismo, por medio de su presencia, de su Espíritu Santo en nosotros. Fortaleceos en el poder de la fuerza del Señor, para que puedas soportar, puedas resistir en el día malo, dice la Sagrada Escritura. Pero si uno, hermano, por el estudio, por las tareas, por el trabajo, por la empresa, por el negocio, no oras, te pasas 3, 4 días sin orar, ¿qué fortaleza de Dios vas a tener, hermano? ¿Qué fortaleza de Dios va a tener en mí? Te viene la tentación, por eso muchos caen con mujer ajena. ¿Cuántos taxistas cristianos se han ido al hotel con una prostituta? Ya ves, hasta siguen tomando parte en la membresía de la iglesia, descaradamente, como si fueran santos. Hasta toman santa cena. Mira, hermano, oh santo, qué terrible es esto. Es que no sabes quién es el Dios de la Biblia y quién es el Dios de los... No lo sabes. No lo sabes, porque Satanás ya te encegueció hace rato, por descuidado y negligente con Dios. Ahí está pues la consecuencia de tu negligencia. Más bien dale gracias a Dios que Dios todavía te hace respirar. Y que Shacalay, en esta noche Dios quiere que te vuelvas, porque va a donde va a llegarte la mano de Dios. Al nombre de Cristo le damos la gloria. No hay hijo de Dios que no podamos guardar, ni el pastor podemos guardarnos y cuidarnos para Dios en medio de las tentaciones terribles del maligno, sin el poder de Él mismo. Por eso no hay cuentos para el cristiano entendido, diligente, prudente, cuidadoso, responsable, esforzado con Dios. Dios andará con ese creyente.
¿Ve? Tenemos que agradecer a Dios porque Dios a veces nos da un chicotazo, nos aprieta para volvernos a la línea, a la brecha de la oración, del clamor. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios por esa misericordia? Por eso dice la palabra de Dios que Dios castiga, reprende al que lo ha tomado por hijo. Porque ningún hijo de él en esta tierra Dios ha dejado sin castigo. Eso quiere decir que todos nos portamos mal, ¿sí o no? Entonces dice la Sagrada Escritura, miren la revelación de la palabra. Si hay alguien que Dios no castigue en esta tierra, es porque es un bastardo y no hijo de Dios. Y bastardo significa no hijo. Es como que alguien, hermano, tiene un padre de familia, 5 hijos, pero hay otro joven, otro niño al lado de esos 5 hijos, pero no es su hijo. Quién sabe, por caridad le están cuidando ahí, pero no es su hijo. Le dan comida, le dan ropa, le dan cuidado humano, pero no es hijo. O quién sabe, por misericordia o es un entenado, por decir, pero no es hijo. O lo adoptaron, le dieron su nombre, una firma humana, pero no es su hijo. Eso es lo que significa bastardo. Pero el que es hijo, sí, Dios lo castiga. Y el que es hijo, Dios le ha dado de su espíritu en su corazón. Por eso cuando usted llora, se quebranta, siente gozo. Hasta Dios te bautiza con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que es hijo, Dios le ha dado el Espíritu de su Padre, por el cual le adoramos a nuestro Padre y decimos: Padre mío, Padre adorado, bendito Padre. Aleluya. ¿A dónde irán a parar aquellos hermanos que Dios les llama y lo rechazan y lo rechazan? A veces se conforman con ir a una iglesia y dicen: yo voy a la iglesia para que lo libere a mis hijos de la droga. No, el templo, la iglesia no te va a liberar. Dios quiere tu corazón. ¿Quieres que tu familia Dios los sane? Tus hijos, los padres tienen que comenzar, porque los padres son responsables de la condición de sus hijos. Porque me dice una mamá que le da propina que se vaya, hermano, con el enamoradito, el noviecito, a manosearse por allá afuera y a fornicar. Y hasta allá le compra por ahí los anticonceptivos para evitar el embarazo. ¿Qué está? Empujando a esa niña, ese niño a fornicar. Y no sabe que la fornicación Dios lo aborrece. ¿No sabes que Dios va a juzgar a tus hijos fornicarios? Y a los cómplices papitos y mamitas. ¿Lo sabías o no lo sabías? Dice: esta gente muy dura. ¿Qué quiere que te diga, hermano querido? Dios me ha mandado que te enseñe su palabra a tiempo, porque Dios te ama. No quiere decir porque Dios te ama, Dios te va a consentir y te va a premiar tu pecado o el pecado de tus hijos. Qué equivocado está. No conoces, no sabes el Dios de la Biblia. Y si has ido a una iglesia evangélica y te ha dicho que Dios es amor y Dios es amor y Dios no castiga de nada, te han engañado. Te están hablando mentira. Ese que se dice ser siervo de Dios no tiene ni un pelo de ser siervo de Dios. Ni él mismo sabe quién es Dios. ¿Y qué te va a hablar de aquel que ni él mismo sabe? ¿Sabe lo terrible que es Jehová, Dios de los ejércitos? Dios es terrible. ¿Quién podrá resistirse cuando la ira de Dios descienda? Cuando Dios haya decidido: hasta el martes a las 5 de la tarde vives. Y cuando esté en el infierno, allá, amado hermano, en alma y en espíritu, su cuerpo llevándolo a la tumba muerto. Pero cuando estés en alma y espíritu, como estás sentado allá en el infierno, ahí recién entenderás que lo que te hablaron en la tierra era verdad. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Será demasiado tarde, porque ya no hay oportunidad. Sácame de aquí, nadie te va a sacar menos Dios. Dios quiere sacarte hoy de esa cárcel satánica de maldad que controla y ha llenado tu corazón. Ese odio, esas raíces de amargura, ese rencor, esas raíces de traición, de adulterios y de vicios. Cristo tiene poder hoy para sacarte esa alma tuya de esa maldita cárcel.
Pero si lo rechazas, encarcelado te irás eternamente. Y Dios no es responsable, Cristo tampoco, ni el Espíritu Santo. Es usted. Porque el hombre y la mujer escoge o Dios o el enemigo de Dios, o la santidad o la inmundicia de la maldad, o los vicios de la carne de este mundo, o la justicia o la rectitud del Señor en Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta noche quieren hablar con Dios? Yo creo que todos necesitamos hablar con Dios en esta hora. Yo creo que todos. Yo mismo no me... Quiero invitarle a ponerse de pie unos minutos. Vamos a orar al Señor. Y si hay alguien que quisiera hablar con Dios, pedirle perdón, ser sincero con Dios y con usted, yo le invito, venga al altar, venga aquí a llorar, a clamar, venga a pedir misericordia a Dios. Venga. Yo recuerdo en este momento, alguien me dijo: pastor, tú le metes miedo a la gente. Yo dije, Señor, me dice que yo le meto miedo a la gente. Dios me dijo, me habló en su misericordia y me dijo: tú habla lo que yo te doy que hables. Y el que resiste mi palabra no es tu responsabilidad. Ay de ti si tú callas. Mi palabra es mi palabra. Esta es una noche que vas a reconocer. Dios sabe, hermana y hermano, tu condición. Hoy decimos: no, Señor, pero si yo aporto económicamente, si yo cumplo aquí, ¿por qué pasa esto? Hermanos, nuestro corazón, ¿cómo está delante del Señor? Venga al altar, venga a orar aquí, venga aquí a clamar, hermano. Hay misericordia para ti. No porque yo lo diga, Dios se compadece de tu vida. Dios quiere hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer, de un corazón nuevo, señorita joven. No te canses de clamar. Iglesia del Señor, en tu casa ya aprende a orar cada día, saca tiempo. ¿Cuántos corazones de hermanos se desvían del Señor, afanados en las cosas momentáneas, temporales? Hay que atender a la familia, pero aquí hay que aprender a atender a Dios primero. Dios quiere que aprendas a entender la palabra de Dios y amar esa bendita palabra. Habla con Dios, hermano, dile: perdóname, Señor. Examine su vida, su corazón con Dios. Examínelo. Analiza tu vida. Analiza tu condición delante de tu Creador. Habla unos minutos con Él. Dios ve esas lágrimas que dice: ¿por qué me sucede esto? En tu cuarto cuando lloras. Allá en tu trabajo te vas hasta el baño allá y oras y lloras. Y vas ahí y preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor te ama. Jesús murió por ti para darte vida y vida en abundancia. Hermana, por favor, no te sigas descuidando. No dejes de orar, esfuérzate. Por favor, hermano mío. Es triste encontrar matrimonios cristianos destruidos en su corazón, tercos de corazón, no saben perdonar ni perdonan. Qué triste, hermano, eres un hijo de Dios. Estás trayendo ruina a tu vida, trayendo ruina a tu familia. Cuando sepas perdonar de corazón y perdones. Perdonar significa olvidar. No es que pasan 3, 4 días y vuelves a recordar y hablar de lo mismo. Perdonar, hermano, es olvidar. Ruega a Dios que te ayude a perdonar como Dios perdona. Arregla tus injusticias que hayas cometido con tu prójimo, antes que sea tarde un día tengas que llorar. ¿Cuántos hermanos sabes que están abusados hasta de creyentes? Y ellos viven como si nada.
Habla con Dios, pídele perdón, dile ayúdame Señor, por favor. Dile, aquí está mi corazón, Señor, vengo a ti, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Examina mi corazón. Gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Tu palabra que abre mi entendimiento, me hace entender, me hace ver. Pero ahora vengo a ti a pedirte perdón, a suplicarte misericordia. Te pido que me perdones, Señor. Señor, por favor, limpia mi corazón de toda maldad. Liberta, rompe esas ataduras, ligaduras de maldad dentro de mí. Límpiame, Señor, que me lleva cautivo al vicio, que me lleva cautivo a la fornicación, a codiciar hombre ajeno, mujer ajena. Ayúdame, Señor, a clamar ante ti siempre. Dame de tu presencia cada día. Cuando vengan las tentaciones o esos demonios que en el mundo me esclavizaron, con tu poder pueda resistirlo, refrenderlo y rechazarlo, y no caiga y no ceda a las tentaciones malignas, ni a las tentaciones de los malignos. Por favor, Señor, por favor, Señor, dile, límpiame con tu sangre. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que aprender a pedirle que Él te perdone. Dios no te va a perdonar si no quieres, y si no lo pides, Dios no te va a perdonar. Tienes que aprender a pedirle, dile, Señor, perdóname. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Hermanos, para Dios no hay pecado más grande que Él no pueda perdonar ni limpiar. Dios es grande. Su misericordia es más grande que los cielos, mi hermana. Pero aprende a pedir perdón de corazón. No tengas miedo. Pide perdón, suplica perdón, pide misericordia. Dile, límpiame, Señor, ayúdame. Sácame ese odio, sácame ese rencor. Te suplico, Señor, esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia que yo lo siento en mi corazón. Quién sabe, no lo puedo ver, no lo puedo notar, porque delante de ti está, Señor. Por favor, Dios mío, aleluya. Mira estas vidas, tus hijos, Señor, Asajalaya, tus hijos que claman con su alma a ti, y Salaya, que claman a ti con su corazón. Conforme a tu misericordia, perdona, desbarata toda obra maligna en ellos, todo ataque de las tinieblas, toda acusación de las tinieblas a su mente. Quita todo pensamiento acusador. La sangre de Jesús limpia esas mentes, limpia esa conciencia, limpia esa alma, limpia el espíritu de estas vidas. Limpia con tu sangre poderosa. Limpia, Señor, limpia. Desbarata todo espíritu malo. Oh Señor, emociones, sentimientos contaminados con la envidia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, echamos fuera, echamos fuera. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, se rompe, se ha destruido en el nombre de Jesús. Toque esos cuerpos enfermos. Toque esos cuerpos enfermos. Toque esos nervios. Toque ese corazón, esa sangre contaminada. Padre mío, en el nombre de Jesús. Esos riñones infectados. Oh Señor amado, esos cálculos en los riñones, en el hígado, en la vesícula, desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera. Desaparezca, desaparezca. Salga todo espíritu inmundo, espíritus de concupiscencia, de lascivia, de fornicación, de adulterios, de todo vicio, espíritus inmundos, de relaciones sexuales ilícitas. Delante de tu presencia, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús. De pornografía, en el nombre de Jesús echamos fuera. Ayuda a tu pueblo a volverse a ti orando. El pueblo tuyo que se vuelva a ti orando cada día. Que nos volvamos a la oración y al ruego cada día. Aún en medio del cansancio, en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones,
Ayúdanos a clamar por el día, por la noche. Y Rasajay, así levantarás a tu pueblo con tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire este joven, Señor, ayude a este joven, Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Libera los corazones, limpia los corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones. Y este joven, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a tu hijo, Señor, ayúdalo, Padre, a buscarte, a clamar, a escudriñar tu palabra, Padre. Ilumina, Señor, su corazón. Alabe la iglesia. Dígale con su corazón. Vaya al Señor con su alma adorándole. Y la shahalaya, dígale: vengo ante ti, Señor. Vengo ante ti, Dios mío. Gracias, Señor. Mira esta vida, Padre. Dile: ayúdame, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres digno de que es lindo que le adores con tu corazón. Él merece, Él es digno que le adoremos. Digno, digno, digno eres, Señor, de suprema adoración. Tus hijos le adoramos, le bendecimos. Vamos aquí porque eres bueno. Porque eres bueno, mi Señor, eres bueno. Tu misericordia